licenciatura de Derecho de ese instituto. Ciudadanos, buenos días. En la ciudad de Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca, siendo las 10 horas con 38 minutos del 8 de mayo del 2015, nos encontramos presentes para llevar a cabo la simulación de la audiencia de vinculación a proceso y medidas cautelares en el proceso que se instruye contra Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo en contra de de Luis Javier González Carrasco. Este se sigue en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde este momento queda prohibido el uso de celulares, gorras y gafas. Asimismo, les pido guardar el debido respeto y silencio. Del mismo modo, les solicito se pongan de pie para recibir a la juez de control, la licenciada Maribel Castillejos Posada. Doy por iniciada la audiencia de vinculación a proceso y solicitud de medidas cautelares. En este momento procederemos a la individualización de las partes. Fiscalía. Buenos días, su señoría. Por parte de esta representación social comparece a la ciudadana licenciada Miriam del Carmen Martínez Orozco con número de cédula profesional 1101B006 y con domicilio previamente ya registrado ante las instancias de ese juzgado. También me acompaña la licenciada Rosa María Espinosa Morales, con número de cédula profesional 1101B002, con domicilio para recibir todo tipo de notificaciones inscritos debidamente ante ese tribunal. Por parte de la defensa. Buenos días, señoría. Licenciada Tudo Gómez Domínguez, con cédula profesional 040205, con correo electrónico domicilio previamente registrados en la base de datos de este tribunal. ¿Me acompañan? Buen día, la licenciada Gloria Martina Gómez Pineda, con cédula profesional 1201B013, con datos personales ya registrados ante este honorable tribunal para oír y recibir las notificaciones correspondientes. Le cedo la palabra a la Fiscalía. con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta representación social solicita se vincula a proceso al señor Sebastián Serrat Santana en relación al homicidio culposo establecido en el artículo 302 en relación con el artículo 60 del Código Penal Federal. Esto en relación a los siguientes hechos. Siendo aproximadamente las 18:10 del día 12 de julio del año 2014, el señor Sebastián Serrat Santana conducía en exceso de velocidad un barco deportivo de pesca con número de matrícula MXH433 rumbo a la bahía de Tampico, Tamaulipas, trayendo a bordo consigo a 3 personas, pero debido al exceso de velocidad con la que este conducía, no se percató que en dicha trayectoria se encontró un risco, lo que provocó que este se impactara con el mismo, saliendo proyectado en ese momento el señor Luis Javier Carrasco González, quien al caer al agua se golpeó fuertemente la cabeza con una roca, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico que a la postre le ocasionó la muerte. Primeramente, su señoría, debemos señalar que los hechos anteriormente narrados constituyen el delito de homicidio, toda vez que comete homicidio quien prive de la vida a otro. De igual manera, se le atribuye al ciudadano Sebastián Serrat Santana la calidad de autor material con las características del tipo culposo, ya que el señor Sebastián no tenía la intención de realizar dicha conducta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13, fracción segunda del Código Penal Federal. De igual manera, debemos establecer la conducta encaminada a privar la vida, y esto lo acreditamos con la declaración de la señora María de Jesús, quien manifestó en su declaración que venía a bordo de un barco deportivo de pesca, que conducía el señor Sebastián Serrat Santana a exceso de velocidad, que de pronto escuchó un fuerte golpe y vio cómo su esposo y el amigo de este cayeron al agua. De igual manera, contamos en nuestra carpeta de investigación con la entrevista realizada al testigo Manuel González,
quien es el capitán del puerto de Tampico, Tamaulipas, quien arribó al lugar de los hechos después de haber recibido una llamada de auxilio. Al llegar, se encontró con un barco encallado en un risco, lo cual le pareció algo poco habitual, puesto que a su opinión los hombres de mar conocedores sabían que debido a los malos climas en fechas anteriores era muy posible que esto sucediera. De igual manera, se encontró con la señora María de Jesús Parra González, quien le comentó lo sucedido. Posteriormente recuperaron al cuerpo del señor Luis Javier. También, obra nuestro trabajo de investigación, el informe de la agente Rosalía Ruiz, quien llegó de igual manera al lugar de los hechos después de haber sido avisada. Y al llegar ahí, se encontró con la señora María de Jesús, quien le hizo el señalamiento directo del señor Sebastián como el único responsable de la muerte de su esposo. Debemos señalar y precisar que los hechos, que las declaraciones de la señora María de Jesús, el agente Rosalía Ruiz y el capitán de puerto Manuel González constituyen todas las características de modo, tiempo y lugar. De igual manera, son declaraciones que no presentan contradicciones entre las mismas y fueron hechos que pudieron percibir a través del oído de la vista. También debemos señalar que nuestra carpeta de investigación se cuenta con un dictamen de necropsia emitido por el médico legista Miguel Moreno Villalobos, practicado el 13 de julio del año 2014, quien en sus conclusiones arrojó que la muerte se debió a un traumatismo craneoencefálico debido a fractura de la parte occipital derecha del cráneo. Este perito es experto en la materia y debemos considerar que cuenta con los conocimientos científicos suficientes para determinar dichas circunstancias. Es por ello, su señoría, que esta representación social solicita se vincule al proceso al señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo establecido en el artículo 302 en relación con el artículo 60 del Código Penal Federal. Es cuanto. Defensa. Gracias, señoría. Esta defensa, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita la no vinculación a proceso a favor de mi defendido, el señor Sebastián Serrat Santana. Toda vez que, referido al mismo código, en su artículo 316, fracción cuarta, establece como requisito fundamental para que la Fiscalía pueda solicitar vinculación a proceso es que no haya lapsos de excluyente del delito. Su señoría, de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, se puede certificar muy claramente la existencia de excluyentes del delito, enmarcado en el artículo 15, fracción décima del Código Penal Federal, en el que a la letra dice que el delito se excluye cuando el resultado típico sea producto de un caso fortuito. Su señoría, de la carpeta de investigación se desprende lo siguiente: que el día 12 de julio de 2014, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, el señor Sebastián Serrat Santana recibió órdenes de su jefe de llevar a cabo un servicio en la mar, encargado de muchos de los pasajeros, pues era gente de su confianza y con la que tenía negocios muy importantes. Asimismo, le dio instrucciones precisas de estar a su completa disposición. Posterior a este hecho, el señor Sebastián Serrat Santana se dispuso a conducir un barco de pesca con matrícula MX473 de nombre Lupita Amor, conocido en el puerto, pues normalmente se emplea para salida de pescas. El sujeto se encontraba con 10 turistas al puerto de Valle de Tampico, Tamaulipas. Por la mañana salieron a la mar, estuvieron pescando y tomando cervezas hasta quedar en estado de piedad. Ya cayendo la tarde decidieron volver. El señor Luis Javier Carrasco González se le acercó a mi defendido para pedirle que por favor se sentaran al puerto costeando, pues querían ver los edificios alumbrados. A lo que mi defenso no accedió a su petición, pues como buen hombre de mar que es, sabía de los riesgos que corría y que no era propicio acercarse, tanto que días antes había visto mal tiempo. Pero, ante tal exigencia, se vio obligado a complacerlo, dado que su jefe se lo había pedido. Y fue entonces que accedió, siempre tratando de mantener el cuidado y la precaución correspondiente. Pero no logró percibir a simple vista que en el fondo del mar y por cuestiones de la naturaleza se habían formado arenales, lo que provocó que la embarcación encallara, causando con ello la caída de 2 objetos al agua, causando también que el aceite se derramara, por lo que era primordial salir del lugar. Su señoría, esta defensa considera que se actualiza la hipótesis vertida en el artículo 15, fracción décima del Código Penal Federal,
Castro Fulvio. Pues si bien es cierto, la Suprema Corte de Justicia ha declarado en tesis aislada que la principal característica del caso Fulvio es la imprevisibilidad del resultado, y para certificar que en realidad el resultado fue predecible para el señor Sebastián Serrat Santana, se cuenta con los siguientes datos de prueba. Primera, de la declaración de la señora María de Jesús Parra González se desprende lo siguiente, que ella manifiesta que toda la culpa del capitán, sin aclarar que ellos habían tenido la culpa al exigir a mi defenso que se acercara al puerto rociando, pues querían ver los edificios alumbrados. También de esa declaración se desprende que ella escuchó un golpe fuerte y luego se percató que su marido ya no estaba, por lo que se deduce, su señoría, que ella no vio cuando su marido se cayó al agua. También de esa declaración se desprende que ella es la única persona que manifiesta que el bote se encontraba en exceso de velocidad. Su señoría, la señora María de Jesús Parra González, no es una persona versada en temas marítimos, como sí lo es el señor Sebastián Serrat Santana, por lo cual el dicho que obra en esta entrevista se vuelve puramente especulativo. También contamos con el informe de la agente de policía Rosalía Luis Gómez, de la que se desprende que ella no presenció los hechos, pues llegó después de lo ocurrido. De la declaración del señor Sebastián Serrat Santana se puede desprender lo siguiente, que el señor Luis Javier y su amigo se portaron arrogantes con él, y que si él decidió llevarlos al puerto fue porque el señor Luis Javier le dijo que si no lo hacía, se quejaría por su jefe. Su señoría, también de esta declaración se desprende lo siguiente, que es fundamental establecerlo, dado que minutos antes al impacto, el señor Sebastián Serrat Santana revisó adecuadamente los instrumentos náuticos. Sí, su señoría revisó adecuadamente sus instrumentos náuticos, es decir, cumplió con su deber de cuidado. Si bien es cierto, desgraciadamente perdió la vida el señor Luis Javier Carrasco González, también es cierto que mi defensa no fue quien lo privó de la vida, como lo manifiesta el artículo 302 del Código Penal Federal, en el que la letra dice: comete el delito de homicidio aquel que prive de la vida a otro. Su señoría, estamos ante unos hechos ajenos a la voluntad de la hoy justamente imputado el señor Sebastián Serrat Santana, quien en todo momento tuvo el deber de cuidado de salvaguardar a los tripulantes que llevaban a bordo. Y más allá de toda duda razonable, la Fiscalía no ha podido acreditar el actual culposo del señor Sebastián Serrat Santana, ni mucho menos ha pretendido acreditar su actual doloso, por lo cual se deduce que si no actuó de forma culposa ni de forma dolosa, no cometió algún ilícito que amerite que sea vinculado al proceso. También es cierto que la Fiscalía tampoco cumplió cabalmente con los requisitos necesarios para solicitar los de la vinculación al proceso, por lo cual se abre la petición inicial por parte de esta defensa, fundamentando en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y le solicita a usted que, de ser pertinente su resolución, dicte auto de no vinculación a su proceso a favor de mi defendido, el señor Sebastián Serrat Santana, y sea puesto en libertad inmediatamente. Es cuando, su señoría. Fiscalía. Su señoría, en virtud de que se ha vinculado a proceso al señor Sebastián Serrat Santana, esta Fiscalía solicita se imponga la medida cautelar de prisión preventiva prevista en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y sancionado por el artículo 302 del Código Penal Federal, debido a lo siguiente. Primeramente, que el señor Sebastián Serrat Santana reside en esta ciudad desde hace 3 meses. Y debido a su trabajo, él entra y sale constantemente de la ciudad, arribando a los distintos puertos del país. El imputado no cuenta con ningún arraigo a esta ciudad, puesto que sus dependientes, su esposa y su hijo, viven en Boca del Río, Veracruz. También es importante señalar y tomar en cuenta los datos arrojados de la unidad de medidas cautelares, en los que las observaciones nos muestran que el imputado presenta cierto nerviosismo y se encuentra algo alterado debido al temor de la máxima de la pena que pudiera imponerse a consecuencia de los hechos ocurridos el día 12 de julio del año 2014, que privaron de la vida al señor Luis Javier Carrasco González. Con ello, nos queda en evidencia que el imputado cuenta con muchas facilidades para querer abandonar la ciudad. Ha quedado demostrado que el imputado no cuenta con ningún arraigo emocional,
económico ni mucho menos laboral que hagan que aseguren la permanencia de para que esté sujeto al proceso penal. Con todo ello, su señoría, esta Fiscalía solicita se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva prevista en el artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que considera que es el más prudente y proporcional a los hechos que hoy nos citan en esta sala de audiencias, además de que todo ello impulsará los derechos del hoy imputado. Es cuanto, señoría. Defensa. Sí, su señoría, gracias. Esta defensa refuta y considera excesiva la medida cautelar solicitada por la Fiscalía. Dicha solicitud, establecida en el artículo 155, fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual señala que la medida cautelar solicitada por la Fiscalía solo será aplicable en casos muy específicos. Cabe precisar que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la prisión preventiva solo será aplicable cuando las diversas medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la seguridad de la víctima, de los testigos y de la comunidad. Que el señor Serrat Santana en ningún momento ha pretendido huir ni se ha negado a colaborar en esta investigación para el esclarecimiento de los hechos, pues es el principal interesado en que esto se resuelva a brevedad. Esto, su señoría lo puede corroborar a través del informe de la agente de policía Rosalía Ruiz Gómez, quien manifiesta fue voluntad del señor Serrat Santana comparecer ante la agencia del Ministerio Público. Asimismo, la evaluación socioambiental hecha por parte de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Baja California, que preside la licenciada Soledad Quijano Ramírez, se obtiene como resultado un nivel de riesgo bajo que debe considerarse al momento de la imposición de la medida cautelar. Dicha información arroja que el señor Serrat Santana es capitán de barco desde hace 6 años, que tiene amplia experiencia en trabajos de ese tipo y que su capacidad lo ha permitido que los desarrolle en diferentes puertos de la República. Esto se verificó vía telefónica con el señor Luis Lara, quien fue patrón suyo en Ensenada, Baja California, quien manifiesta jamás haber tenido queja alguna de su capacidad de rendimiento, destacando así el señor Serrat Santana como uno de sus trabajadores más eficaces y responsables. Se comprueba también que el señor Serrat Santana no tiene antecedentes penales, no consume bebidas embriagantes ni tiene dependencia a ninguna sustancia psicotrópica. Esta defensa difiere de lo expresado por la Fiscalía, ya que hace un momento manifestó que no existe arraigo alguno. Por supuesto que existe arraigo. La fuente de trabajo del señor Serrat Santana está ubicada en esta ciudad. Los recursos que obtiene para satisfacer sus necesidades y las de su familia los obtiene de dicha fuente de trabajo. Además de que su domicilio está ubicado en la calle Francisco y Madero, esquina con el Chorocampo número 35 de esta misma ciudad. Se comprueba también que el señor Serrat Santana está casado con la señora María Álvarez Torres, con quien tiene un hijo de 8 años, los cuales dependen económicamente de él, y al ser el señor Serrat Santana el único ingreso para la familia, la medida cautelar solicitada por la Fiscalía en todo momento resultaría perjudicial, no solo para él, sino también para sus dependientes, y con esto su señoría lograría vulnerar las garantías individuales y los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. Cabe añadir que la carpeta de investigación correspondiente, con número 315/2014, se advierte que no existió intento de fuga desde su detención hasta después de su declaración, ya que, como sabemos, el delito que hoy nos ocupa es de índole culposo, es decir, fue lamentablemente ocurrido por causas ajenas a él. Bajo esta tesitura, su señoría, esta defensa considera improcedente y excesiva la medida cautelar solicitada por la Fiscalía y le solicita a usted que, de considerar pertinente la imposición de una medida cautelar, esta defensa únicamente estará de acuerdo con la prevista en el artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en que cada vez que este honorable tribunal lo requiera, el señor Serrat Santana estará presente para lo que proceda. Su señoría, esta defensa le solicita la no imposición de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, ya que en todo momento estaría contraviniendo el principio de proporcionalidad y los requisitos
idoneidad y necesidad que exigen las medidas cautelares. Criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les solicito también se determine la firma periódica como medida cautelar, ya que es suficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio sin ser un obstáculo para el éxito de esta investigación. Gracias, sus señorías, todo lo que esta defensa desea manifestar por el momento. Doy por concluida esta audiencia y en este momento procederemos a un receso para determinar la situación jurídica del imputado. Damos por concluida la audiencia y les solicito nuevamente se pongan de pie para que salga la licenciada Marbeca Cillejo Rosado. Gracias por su atención y por todo su respeto. Sí. Muchas gracias por la presencia a este acto de inauguración. La Academia de Derecho y los estudiantes de la licenciatura, en verdad agradecemos mucho la presencia de las autoridades y de toda la comunidad académica y estudiantil de esta institución. Muchísimas gracias y les solicito nuevamente un gran aplauso a estos alumnos que en verdad dieron una muy maravillosa representación de lo que sucede precisamente en procesos de litigación oral.